Un viaje por las joyas ocultas del Deutsches Museum. Imagínate entrar en un lugar donde cada coche cuenta una historia. Un espacio donde la ingeniería, la innovación y hasta los errores del pasado permanecen intactos para que podamos aprender de ellos. Ese lugar existe y se llama Deutsches Museum Verkehrszentrum, ubicado en el corazón de Múnich, Baviera. Aquí, entre pasillos llenos de historia, se esconden vehículos que cambiaron para siempre el rumbo de la industria automotriz alemana y del mundo entero. En esta colección encontramos prototipos únicos, récords de velocidad, microcoches icónicos, soluciones improvisadas y hasta ideas tan adelantadas a su tiempo que fueron incomprendidas por su propia época. Cada modelo aquí seleccionado guarda curiosidades técnicas fascinantes y episodios históricos que nos transportan a momentos donde el ingenio humano desafiaba los límites conocidos. Este recorrido es una ventana al pasado que revela cómo la innovación, la necesidad y la audacia moldearon el futuro del automóvil. Prepárate, porque vamos a explorar los 10 modelos más sorprendentes de este museo legendario. Verás coches que parecían naves espaciales en 1922, microburbujas que devolvieron la libertad a toda una generación y hasta un automóvil que funcionaba con leña. Cada historia nos demuestra que, detrás de cada volante, hay sueños, riesgos y visiones que marcaron época. Y lo mejor es que aunque muchos de estos modelos no llegaron a conquistar las calles, dejaron un legado que sigue inspirando a ingenieros, coleccionistas y amantes del motor hasta nuestros días. Este no es solo un viaje entre coches, es un viaje a través del ingenio humano y la evolución tecnológica que definieron un siglo entero. Así que, abróchate el cinturón y acompáñame a descubrir los 10 tesoros del Deutsches Museum. Algunos de ellos son tan raros que probablemente nunca los verás en otro lugar. Y te aseguro que el número 1 te va a dejar sin palabras. Número 10. Rumpler Tropfenwagen, 1922. El coche con alma de avión. Pocos coches en la historia han sido tan incomprendidos y al mismo tiempo tan adelantados a su tiempo como el Rumpler Tropfenwagen. Diseñado por el ingeniero austriaco Edmund Rumpler, este modelo revolucionario fue presentado en 1921 con la intención de aplicar principios aeronáuticos al diseño automotriz. Mientras otros fabricantes seguían líneas clásicas, Rumpler pensó diferente: crear un vehículo que cortara el aire como un avión. Su objetivo era simple y audaz: lograr el automóvil más aerodinámico del mundo. El resultado fue un diseño que rompía todos los paradigmas estéticos de la época. Con un coeficiente aerodinámico de 0.28, este automóvil superó incluso a muchos deportivos modernos, como el Porsche 918 Spyder, que ostenta 0.29. Su carrocería de forma ovalada se asemejaba a una gota de agua, lo que reducía la resistencia del viento y aumentaba su eficiencia. Sin embargo, esta apariencia futurista generó controversia. Muchos lo describían como una extraña mezcla entre avión, submarino y barco, algo que fascinaba a los ingenieros, pero confundía al público. A pesar de su genialidad técnica, el Tropfenwagen enfrentó varios obstáculos que limitaron su éxito. Su motor W6, un bloque complejo y costoso de mantener, resultaba poco confiable para el uso cotidiano. Además, carecía de un compartimiento de carga, un detalle crucial que desanimó a potenciales compradores. En una época donde la practicidad definía la compra, el Rumpler era visto más como un experimento que como una opción viable de transporte. El mercado simplemente no estaba listo para un concepto tan avanzado. Pero el destino le tenía preparada una aparición inesperada en la cultura popular. La productora UFA, responsable de algunas de las películas más icónicas de Alemania, adquirió las últimas unidades del Rumpler Tropfenwagen para quemarlas en una escena impactante de la película Metrópolis, de Fritz Lang, en 1927. Este gesto, pensado para representar la destrucción de un futuro distópico, terminó convirtiendo al Rumpler en un símbolo cinematográfico involuntario. Su presencia en la pantalla grande selló su lugar en la historia. Número 9.
Krupp Straßen Reiniger, 1924. El pionero de la limpieza urbana. En la década de 1920, Alemania atravesaba un proceso acelerado de urbanización. Las calles de ciudades como Berlín, Hamburgo y Múnich estaban cada vez más saturadas por el aumento del tráfico y la expansión poblacional. Mantenerlas limpias era un desafío que exigía soluciones modernas. Fue entonces cuando la empresa Krupp, reconocida por su liderazgo en innovación industrial, presentó el Straßenreiniger de 1924, un vehículo que cambiaría para siempre la gestión de limpieza urbana. Su llegada simbolizó la transición hacia una era de automatización en los servicios públicos. La apuesta de Krupp fue crear una máquina capaz de reemplazar fuerza animal y trabajo manual en una sola plataforma. Según la propia empresa, este vehículo podía realizar el trabajo equivalente a 2 carruajes tirados por caballos o incluso a 60 trabajadores manuales. Esto representaba una auténtica revolución en eficiencia y productividad para los municipios, que buscaban reducir costos operativos. Además, su implementación se alineaba con la visión de progreso tecnológico que comenzaba a dominar Europa en el periodo de entreguerras. El diseño del Straßenreiniger incorporaba características inéditas para su época. Su configuración de 3 ruedas no solo ofrecía un radio de giro sumamente reducido, sino que también le permitía maniobrar fácilmente en las calles estrechas del centro histórico de muchas ciudades alemanas. Gracias a esta ingeniería compacta, podía limpiar zonas donde otros vehículos motorizados simplemente no cabían. Esta versatilidad lo convirtió en una solución práctica para áreas urbanas densamente pobladas. Más allá de su función técnica, el Krupp Straßenreiniger reflejaba un cambio de mentalidad. La automatización comenzaba a desplazar el trabajo manual tradicional. Esto generó debates en la época sobre el futuro de los empleos de baja especialización. Pero también abrió puertas a una visión más moderna de las ciudades. El impacto de este modelo fue tan grande que inspiró a fabricantes en otros países europeos a desarrollar vehículos especializados para tareas públicas. En muchos sentidos, Krupp marcó el inicio de la mecanización urbana. Hoy, el ejemplar preservado en el Deutsches Museum Verkehrszentrum es considerado un hito histórico. No solo representa la evolución de la ingeniería industrial, sino también la transformación de las ciudades modernas. Observarlo de cerca es entender el comienzo de una revolución silenciosa, la del trabajo mecanizado al servicio de la sociedad. En una era en la que las grandes urbes buscaban eficiencia y salubridad, el Krupp Straßenreiniger se convirtió en el primer paso hacia el futuro. Número 8. Goliath Pioneer 1931. El coche para todos. En una Alemania marcada por las secuelas de la Primera Guerra Mundial y la crisis económica, la movilidad seguía siendo un privilegio reservado para pocos. Fue en este contexto que Goliath, un pequeño fabricante alemán, presentó en 1931 el Pioneer, un vehículo pensado para democratizar el acceso al automóvil. Su propuesta era simple pero revolucionaria. Un coche de 3 ruedas, asequible y funcional, capaz de llevar a Alemania sobre ruedas en tiempos difíciles. Este concepto representó una respuesta directa a las limitaciones económicas de la población. El Pioneer fue construido sobre un chasis de madera, una elección que buscaba reducir costos sin sacrificar la resistencia estructural. Su carrocería, cubierta de cuero sintético, ofrecía un toque de modernidad y ligereza, a la vez que mantenía la estética minimalista. La cabina estaba diseñada para 2 pasajeros, compacta pero suficiente, ideal para el uso urbano. Cada elemento de su construcción reflejaba la necesidad de eficiencia y practicidad en una época donde cada recurso contaba. Uno de los mayores atractivos del Pioneer era su motor monocilíndrico de 198 cc, que lo diferenciaba radicalmente de otros automóviles de la época. Este pequeño propulsor tenía 2 ventajas cruciales. Estaba exento del impuesto de circulación y podía conducirse sin licencia.
Esto lo convirtió en una opción extremadamente popular entre jóvenes, trabajadores y familias que buscaban movilidad económica. Era un modelo diseñado para integrar a la clase media a la cultura automovilística. A pesar de sus cualidades, el Pioneer tuvo un alcance limitado. Entre 1931 y 1934, Goliath produjo cerca de 4.000 unidades, una cifra modesta comparada con otros fabricantes. Sin embargo, esa producción reducida es precisamente lo que hace que el Pioneer sea considerado hoy una rareza histórica. Los pocos ejemplares que sobreviven son altamente valorados por coleccionistas y museos, no solo por su singularidad, sino por el significado social que representaron. El Goliath Pioneer es mucho más que un coche curioso del pasado. Simboliza un momento de resiliencia e ingenio en la industria alemana. Fue un modelo que abrió camino a soluciones accesibles y que inspiró la creación de otros microcoches durante los años 30 y 40. En el Deutsches Museum Verkehrszentrum, contemplar este vehículo es viajar a una época en la que la innovación estaba al servicio del pueblo. Una verdadera joya que recuerda cómo la necesidad puede convertirse en el motor de la creatividad. Número 7. Auto Union Tipo C, 1936, la bestia de las pistas. En la década de 1930, el automovilismo vivía una época dorada y Alemania se encontraba en el centro de esa revolución tecnológica. En 1936, la marca Auto Union, precursora del actual Audi, presentó el Tipo C, un bólido diseñado por el legendario Ferdinand Porsche. Este modelo no era un simple coche, era una declaración de supremacía tecnológica y velocidad. Cada línea de su diseño, cada componente de su mecánica, estaba orientada a una sola meta: romper todos los límites conocidos en las pistas. El corazón del Tipo C era un impresionante motor V16 central que entregaba 520 caballos de fuerza, una cifra descomunal para la época. Gracias a esta potencia, alcanzaba velocidades de hasta 340 km por hora, situándolo entre los coches más rápidos del mundo en los años 30. Su arquitectura, con el motor ubicado en posición central, proporcionaba un balance perfecto entre tracción y estabilidad, permitiéndole tomar curvas con una agilidad desconocida para sus rivales. Fue un diseño que anticipó el futuro del automovilismo de competición. El impacto del Tipo C en las pistas fue inmediato. Durante la temporada de 1936, el vehículo ganó 10 de los 17 grandes premios en los que participó, consolidando a Auto Union como un gigante del automovilismo internacional. Los pilotos que lo conducían, como Bernd Rosemeyer, se convirtieron en leyendas, enfrentando circuitos peligrosos con una máquina que exigía tanto coraje como habilidad. Cada victoria fortalecía la imagen de la ingeniería alemana y establecía nuevos estándares para las competiciones. Más allá de su rendimiento, el Tipo C era una obra maestra de ingeniería. Su carrocería aerodinámica, su innovador chasis tubular y su suspensión avanzada demostraban un nivel de sofisticación técnica que dejaba atrás a la competencia. Estos elementos inspiraron diseños futuros y marcaron el camino de lo que serían las fórmulas de gran potencia décadas más tarde. Incluso hoy, ingenieros y entusiastas analizan este modelo para entender cómo Porsche y Auto Union lograron semejante hazaña tecnológica. En el Deutsches Museum Verkehrszentrum, el Auto Union Tipo C es exhibido como un verdadero monumento a la velocidad y la innovación. Contemplarlo es viajar a una época en la que los límites eran constantemente desafiados y la ingeniería alemana buscaba dominar el mundo de la competición. Es mucho más que un coche histórico, es la representación de un tiempo en el que la pasión por la velocidad moldeaba el futuro de la industria automotriz. Número 6. Steyr Tipo 50, 1936. El rival que nunca fue. En 1936, en plena efervescencia automotriz europea, la austríaca Steyr se embarcó en un proyecto ambicioso: crear un automóvil accesible y eficiente que pudiera competir directamente con el Volkswagen Escarabajo, diseñado por Ferdinand Porsche. Así nació el Steyr Tipo 50, un coche compacto con soluciones técnicas avanzadas que prometían revolucionar el mercado. Sin embargo,
A pesar de sus innovaciones, la historia le reservó un destino muy distinto al que sus creadores imaginaron. A primera vista, el Steyr Tipo 50 recordaba inevitablemente el escarabajo por su silueta redondeada y dimensiones compactas. Sin embargo, sus diferencias técnicas eran significativas. Mientras que el Volkswagen utilizaba un motor trasero refrigerado por aire, el Steyr apostó por un 4 cilindros delantero refrigerado por agua, ofreciendo una mejor gestión térmica y un comportamiento más equilibrado. Era un diseño que combinaba la apariencia moderna con soluciones de ingeniería audaces para su tiempo. El proyecto del Tipo 50 surgió en 1934, cuando Steyr buscaba desarrollar un automóvil de consumo masivo que pudiera producirse rápidamente en caso de que un gran fabricante lo solicitara. Su diseño inteligente incluía una gran parrilla frontal, necesaria para el sistema de refrigeración, y un habitáculo sorprendentemente cómodo para su tamaño. Sin embargo, el contexto político de la época jugó en contra. El régimen alemán favoreció de manera explícita el desarrollo del Volkswagen, relegando al Steyr a un papel secundario. A pesar de estar técnicamente preparado para el éxito, el Tipo 50 nunca entró en producción masiva. Fue víctima de las decisiones gubernamentales que priorizaron el proyecto del coche del pueblo alemán. Esto lo convirtió en una oportunidad perdida para la industria austriaca, que vio como su propuesta innovadora quedaba opacada por el peso político y económico del escarabajo. El modelo se convirtió en un símbolo de cómo los intereses estratégicos pueden moldear el rumbo de toda una industria. Hoy, el Steyr Tipo 50 es una rareza histórica que pocos conocen fuera de los círculos especializados. Contemplarlo en el Deutsches Museum Berger Zentrum es imaginar un pasado alternativo en el que podría haber sido un competidor directo del escarabajo, cambiando para siempre la historia del automóvil europeo. Es un recordatorio silencioso de que en el mundo automotriz no siempre ganan los mejores diseños, sino aquellos respaldados por el poder y la política. Número 5. Tatra Tipo 87 1940, el coche de autopista. En la década de 1930, Europa vivía un momento de transición. La construcción de las Autobahns alemanas abrió la puerta a una nueva era en la ingeniería automotriz: fabricar coches capaces de mantener altas velocidades por largos periodos. En este contexto, la checa Tatra sorprendió al mundo con el Tipo 87, un sedán elegante y aerodinámico que combinaba diseño futurista y tecnología avanzada. Aunque su origen no era alemán, la ocupación nazi de Checoslovaquia lo integró de facto al mercado germano, convirtiéndose en un símbolo de innovación. El diseño del Tatra 87 era obra del ingeniero Hans Ledwinka, un pionero de la aerodinámica aplicada a los automóviles. Con un coeficiente de arrastre de 0.36, su carrocería fluida competía en eficiencia con modelos lanzados décadas después, como el Ferrari Testarossa de 1986, que alcanzaba el mismo valor. Su estética, marcada por líneas suaves, faros integrados y un techo redondeado, lo distinguía de cualquier sedán contemporáneo. Era una máquina concebida para deslizarse con elegancia y mínima resistencia al viento. Bajo el capó trasero, el Tatra Tipo 87 escondía un motor V8 refrigerado por aire que entregaba 72 caballos de fuerza, suficiente para alcanzar 160 km por hora. Esta configuración poco convencional le otorgaba un excelente balance de pesos, mejorando su estabilidad a altas velocidades. Su desempeño en las Autobahns era tan excepcional que Fritz Todt, el arquitecto de la red alemana de autopistas, lo apodó el coche de autopista. Fue, sin duda, uno de los primeros vehículos diseñados para aprovechar al máximo las nuevas infraestructuras viales. Durante sus 14 años de producción, entre 1936 y 1950, Tatra fabricó cerca de 3.000 unidades del Tipo 87, lo que lo convierte hoy en una joya de coleccionistas. Sin embargo, su historia también está rodeada de misterio. Numerosos informes sugieren que oficiales nazis fallecieron conduciendo el modelo a altas velocidades debido a su potencia sorprendente y a la poca experiencia de muchos conductores con coches tan rápidos.
Esto contribuyó a forjar su reputación de automóvil tan fascinante como peligroso. Hoy, el ejemplar conservado en el Deutsches Museum Verkehrzentrum es considerado un ícono de la ingeniería checa integrada a la historia alemana. Observarlo es contemplar una visión adelantada de lo que significaría la movilidad de alta velocidad. El Tatra Tipo 87 no solo fue un automóvil sobresaliente por su tecnología, sino también una pieza clave en la evolución del diseño aerodinámico. Es la prueba tangible de cómo la ambición por dominar las carreteras puede dar vida a máquinas que desafían el paso del tiempo. Número 4. Goggomobil T250 de 1954. La burbuja que conquistó Alemania. En la Alemania de la posguerra, marcada por la escasez y la reconstrucción, la movilidad se convirtió en un desafío urgente. Fue entonces cuando la empresa Glass, conocida por fabricar maquinaria agrícola, decidió dar un paso audaz hacia el mercado automotriz con el Goggomobil T250. Lanzado en 1954, este pequeño microcoche representó una solución ingeniosa y económica para un país que buscaba recuperar su independencia en las carreteras. Con un diseño compacto y accesible, rápidamente captó la atención de miles de familias. El Goggomobil T250 estaba equipado con un motor bicilíndrico de 247 cc, una apuesta inteligente que equilibraba consumo eficiente y desempeño urbano. Lo más atractivo era que podía conducirse con una licencia básica de Scooter, lo que lo hacía especialmente popular entre jóvenes y personas que no podían acceder a un coche tradicional. Su bajo costo de mantenimiento y su practicidad lo convirtieron en el vehículo perfecto para la Alemania de reconstrucción, donde cada marco contaba. El éxito del T250 fue inmediato. Entre 1954 y 1969, Glass vendió más de 280,000 unidades, consolidando su posición en el mercado de los microcoches. Además, la compañía diversificó la línea con variantes como una furgoneta de reparto urbano diseñada para pequeños negocios. Gracias a su bajo consumo y dimensiones reducidas, el Goggomobil se convirtió en una visión común en las ciudades alemanas, ayudando a motorizar un país que renacía de sus cenizas. Sin embargo, el auge de los coches burbuja comenzó a desvanecerse a finales de los años 60. Los consumidores empezaron a demandar vehículos más potentes y espaciosos, lo que puso en aprietos a Glass. Finalmente, en 1966, la empresa fue adquirida por BMW, que aprovechó su fábrica de Dingolfing para crear uno de los centros de producción más importantes de Europa. Hoy, desde esa misma planta, salen modelos emblemáticos como las series 4, 5, 7 y 8, además de carrocerías para Rolls-Royce. El Goggomobil T250, sin embargo, sigue vivo en la memoria colectiva y en museos como el Deutsches Museum Verkehrzentrum. Más que un simple coche, simboliza una época de resiliencia e ingenio industrial. Representa la capacidad de una nación para reinventarse tras la adversidad y demuestra cómo las soluciones pequeñas pueden provocar grandes transformaciones sociales. Su legado va más allá de su tamaño. Fue el microcoche que devolvió la libertad de movimiento a toda una generación. Número 3. Messerschmitt KKR 200 Super, 1955. El Burbuja Record. A mediados de la década de 1950, Alemania experimentaba un renacimiento automotriz, donde los microcoches se convirtieron en protagonistas. Entre ellos, destacó el Messerschmitt KR 200 Super, un vehículo que redefinió lo que un coche compacto podía lograr. Diseñado por el ingeniero Fritz Fend, quien aplicó su experiencia en aeronáutica a la creación de automóviles, este modelo combinaba tamaño reducido, eficiencia extrema y un diseño aerodinámico inspirado en los principios de la aviación. No era solo un coche pequeño, era una máquina creada para romper barreras de velocidad. El KR 200 Super estaba basado en el modelo de producción estándar, pero contaba con modificaciones clave que lo transformaron en un verdadero caza de récords. En 1955, Fritz Fend condujo personalmente este ejemplar durante 24 horas en el circuito de Hockenheimring, estableciendo 25 récords mundiales en su categoría. Entre ellos, el más sorprendente fue alcanzar una velocidad máxima de 138 km/h.
algo impensable para un microcoche con un motor monocilíndrico de tan solo 13,5 CV. Para lograr estos resultados, Fend optimizó al extremo cada aspecto del KR200. Eliminó el techo para reducir peso, rediseñó la carrocería para mejorar su coeficiente aerodinámico e incorporó ajustes mecánicos que potenciaban la entrega de potencia sin comprometer la fiabilidad. Era un ejercicio de ingeniería minimalista y funcional, en el que cada pieza cumplía un propósito preciso. El resultado fue un microcoche que demostraba que tamaño reducido no significaba falta de desempeño. Aunque el modelo Rekord se convirtió en leyenda, la versión de producción del KR200 también gozó de popularidad entre quienes buscaban movilidad económica en Alemania de posguerra. Su diseño compacto, su consumo reducido y la posibilidad de conducirlo con licencia básica de scooter lo hicieron accesible para miles de personas. Sin embargo, su apariencia poco convencional y su disposición de 3 ruedas lo convirtieron en un coche de nicho más apreciado por entusiastas que por el público general. Hoy, el Messerschmitt KR200 Super es exhibido con orgullo en el Deutsches Museum Verkehrszentrum, donde recuerda una época de ingenio y audacia tecnológica. Más que un simple vehículo, representa la voluntad de ir más allá de las limitaciones impuestas por el contexto histórico. Su historia es un ejemplo perfecto de cómo la creatividad puede transformar un microcoche aparentemente modesto en una máquina récord que sigue fascinando a los amantes de la innovación. Número 2. Victoria 250 Spatz, 1957. El gorrión de plástico. En la segunda mitad de los años 50, mientras Alemania reconstruía su economía, surgían fabricantes pequeños con ideas innovadoras para democratizar la movilidad. Entre ellos, destacó la creación del Victoria 250 Spatz, conocido cariñosamente como el gorrión, debido a su tamaño compacto y su naturaleza ligera. Nació en 1955 como un proyecto artesanal de 2 amigos apasionados por el automovilismo, quienes imaginaron un roadster minimalista con carrocería de plástico reforzado. Este detalle técnico fue un avance sorprendente para la época, ya que el material reducía drásticamente el peso sin comprometer la resistencia. En 1956, la empresa Victoria, especializada en bicicletas y motocicletas, adquirió los derechos de producción del Spatz y comenzó a perfeccionar el diseño. Reemplazó el motor original de 200 cc por uno más robusto de 245 cc y optimizó la transmisión para mejorar el desempeño. El pequeño propulsor entregaba 13,8 caballos de fuerza, suficientes para alcanzar una velocidad máxima de 90 km por hora, lo que resultaba notable para un coche de su categoría. Esta combinación de ligereza y eficiencia lo convirtió en una propuesta única en el mercado de microcoches. A pesar de su atractivo diseño y soluciones avanzadas, el Victoria 250 Spatz tuvo una producción muy limitada. Apenas 1.600 unidades salieron de la línea de montaje. Esto se debió a que competía directamente con modelos de fabricantes más consolidados, como el Goggomobil y el Messerschmitt KR200, que ofrecían precios más bajos o mayor practicidad. Sin embargo, su exclusividad convirtió al Spatz en una pieza altamente codiciada entre coleccionistas y entusiastas del diseño automotriz. El ejemplar exhibido en el Deutsches Museum Verkehrszentrum tiene un valor histórico incalculable. Este coche permaneció en uso durante más de 4 décadas, demostrando no solo la calidad de su ingeniería, sino también su durabilidad sorprendente. La conservación de este modelo permite entender una etapa de transición en la industria alemana, donde la creatividad buscaba abrir camino frente a los gigantes establecidos. Hoy, el Victoria 250 Spatz es mucho más que un microcoche raro. Es un testimonio de la ingeniería experimental de los años 50. Representa el espíritu emprendedor de pequeños fabricantes que desafiaron los estándares con materiales innovadores y conceptos atrevidos. Observarlo en el museo es contemplar un capítulo especial de la historia automotriz, donde los pequeños gorriones también dejaron su huella en el cielo de la innovación alemana. Número 1. Adler Diplomat 3GS de 1938, el coche que funcionaba con madera.
A finales de los años 30, Europa se preparaba para uno de los periodos más oscuros de su historia. Con la Segunda Guerra Mundial a las puertas y el combustible escaseando, la industria automotriz alemana tuvo que adaptarse rápidamente. En este contexto, el Adler Diplomat 3GS se convirtió en un ejemplo extremo de ingeniería improvisada. Equipado con un sistema de generador de gas de madera, transformaba la combustión tradicional en una alternativa ingeniosa que permitía a los vehículos seguir funcionando en plena crisis energética. El sistema consistía en una estufa acoplada generalmente a la parte trasera o lateral del vehículo, conectada mediante filtros y radiadores al motor. Los conductores alimentaban la estufa con leña, carbón o ambos y encendían el fuego. Los gases generados, principalmente monóxido de carbono e hidrógeno, viajaban por tuberías hacia la cámara de combustión, reemplazando la gasolina. Era una solución funcional, pero también arriesgada, ya que el manejo del monóxido resultaba peligroso sin ventilación adecuada. Si bien el sistema permitía mantener los coches en movimiento, el rendimiento se veía fuertemente comprometido. El motor original de 6 cilindros en línea del Adler Diplomat 3GS entregaba 60 caballos de fuerza con gasolina, alcanzando velocidades de 100 km por hora. Con el generador de gas, la potencia caía a solo 36 caballos y la velocidad máxima se reducía drásticamente a 70 km por hora. Aún así, permitía recorrer hasta 100 km con una sola carga de leña, lo que lo convirtió en un recurso vital durante los años más duros del conflicto. Durante la guerra, surgieron centrales de leña en toda Europa para abastecer este tipo de vehículos, y miles de coches y camiones fueron adaptados con sistemas similares. Sin embargo, el uso de estos generadores exigía una atención constante. Encender el sistema, mantener el fuego y limpiar los filtros era un proceso laborioso. Por eso, una vez finalizado el conflicto y normalizado el acceso a combustibles fósiles, la tecnología fue abandonada casi por completo. Hoy, el Adler Diplomat 3GS, exhibido en el Deutsches Museum Verkehrszentrum, es un testigo silencioso de una época en la que la necesidad impulsó la innovación. No representa una hazaña tecnológica como otros modelos del museo, sino una lección de supervivencia industrial. Cuando los recursos escasean, la creatividad encuentra caminos inesperados. Observarlo es asomarse a una etapa de la historia donde los coches funcionaban, literalmente, con fuego y humo. El Deutsches Museum Verkehrszentrum no es solo un museo, es un viaje en el tiempo. Cada uno de estos 10 modelos representa una época, un desafío y una respuesta distinta a las necesidades de su tiempo. Desde el Rumpler Tropfenwagen, que soñaba con dominar el viento, hasta el Adler Diplomat 3GS, que funcionaba con madera en plena guerra, estas máquinas nos enseñan que la innovación nace tanto de la ambición como de la necesidad. Al recorrer estas historias, entendemos que muchos de estos coches no lograron conquistar el mercado, pero dejaron huellas imborrables en la evolución del automóvil. Algunos fueron pioneros, otros fracasos, pero todos comparten un punto en común. Su legado técnico y cultural trasciende generaciones. Hoy, observarlos reunidos en un mismo espacio es como abrir un libro donde cada página revela un capítulo inesperado. Este recorrido también nos recuerda algo importante. Las ideas más visionarias a veces no son comprendidas en su tiempo. Muchos de estos modelos fueron criticados, ignorados o incluso destruidos, pero décadas después son admirados como auténticas obras maestras de la ingeniería. Es un recordatorio de que, para innovar, hay que atreverse a desafiar lo establecido. Si alguna vez viajas a Múnich, este museo debería estar en lo más alto de tu lista. Más allá de sus coches, es un lugar que celebra la creatividad humana y la capacidad de transformar los sueños en realidad. Cada volante, cada motor y cada diseño te conectan con momentos en los que la historia cambió para siempre. Y ahora dime, ¿cuál de estos 10 modelos legendarios te impresionó más? Déjalo en los comentarios, comparte este vídeo con otros apasionados por la historia automotriz y no olvides suscribirte para descubrir más secretos ocultos del mundo del motor.